Hola, ¿cómo están? Soy Estela Maris Romero de la Cátedra de Derecho Romano, Cátedra B de Derecho Romano. Y es sobre el particular desarrollo de esta unidad que se relaciona con los contratos innominados. No va a resultar difícil comprender porque ya venimos analizando la serie de contratos nominados y regulados. ¿Qué significa innominados? Significa que no están regulados. Y analizando bien el término, ¿qué significa que no estuvieran regulados? Y sí, algo conocido luego cuando viene en preto. Significaba que era un modo, una costumbre que tenían los romanos de actuar con un cierto grado de consenso entre dos partes para realizar algún tipo de lo que nosotros llamamos negocio jurídico. Que esa prestación y contraprestación de las partes producía precisamente cómo encabeza la bolilla, las obligaciones, la ligazón. Cuando hay un contacto entre dos o más partes, en la que se genera un hacer o no hacer, en general, o un deber de hacer de cada una de las partes, ahí estamos en una ligación, una obligación. ¿Cómo se genera esta obligación? En general, dije que consistía fundamentalmente en acuerdos de voluntades, buscando una prestación y una contraprestación. Si bien esta convención de parte no estaba clasificada, sí podía y eran situaciones de hecho, sí podían producir efectos jurídicos para la parte que no cumpliera con la obligación. La perfección del contrato, de este no contrato o un contrato innominado o este acuerdo de partes, la perfección se cumplía cuando las partes cumplían con lo que habían puesto de acuerdo. Es esa convención de partes. Obligaciones de ambas partes. Entonces, fíjese usted que estos modos de contratar, que no se hayan sancionados previamente, allá lejanamente, cuando viene el pretor comienza las acciones que comprometen a las partes incumplidoras. ¿Y qué eran las acciones? ¿En qué consistía esto? Eran consignas, figuras jurídicas, diríamos figuras que hoy le diríamos figuras jurídicas. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. ¿Qué generaba esto? Generaba lo mismo que hoy podría generar cuando nosotros hacemos una costumbre normal. Doy para que des, por ejemplo, yo me remito a un ejemplo sencillo. Si doy la libertad de Tico, le doy la libertad al esclavo Tico para que tú, la otra parte, la que le obligaba, liberes al esclavo Amno. Doy para que des, pero cuando voy al kiosco de la esquina a comprar una golosina, le pago el valor de la golosina para que me den la golosina. Al pagarle, al entregarle el dinero, también le doy para que me dé. Es decir, que es una habitualidad humana el generar la relación o la ligazón entre dos partes que deben cumplir una y otra con una relación que luego se puede transformar en una relación de hecho que puede ser jurídica.
para que des entonces la libertad, ¿no? Doy una cosa para que vos des otra. Doy para que hagas. Te doy 20 escudos de plata, dice un autor, quizás el que ustedes están viendo, para que adquieras un esclavo. Hay un mandato. Doy para que hagas. El mandato está en hagas, en el verbo hagas. Hago para que des, es decir, que hago para que des, libero al esclavo B para que me des 100 escudos. Hoy diría es un contrato de compraventa. Pero antes era eso. Y hago para que hagas, recojo la cosecha para que tú la transportes. Hago para que hagas. Es decir, ese verbo haga siempre tiene la imposición de una obligación. Ahora bien, todos estos modos de contratar se hallaban sancionados en la época a partir de la época del pretor por lo que se llamaron las acciones. Las actio que se constituían en favor de aquella persona que ejecutaba su obligación para obtener de la contraparte el cumplimiento que no la obtenía. Lo importante es que esta relación entre uno y otro tenía que cumplir con los requisitos habituales: capacidad, el objeto de la relación, el consentimiento de las partes, la causa. Si no había consentimiento, no había una convención de partes. Y los principales contratos que figuran en los autores que se analizaron son negocios aplicados a los siguientes contratos. Siguientes contratos: el estimatum, el precario y el cambio permuta. Tres formas: el estimatum, el precario y el cambio permuta. ¿Qué era el estimado? Y la palabra lo dice, el estimado. Y el estimado, esa relación que nacía, era cuando es una relación por la cual una persona entrega a un tercero una cosa estimada en cierto precio, acordando que la venda o le restituye la cosa, o el precio o la cosa. Si la parte lo podía vender y el tercero lo podía vender, pero a su vez lo vendía a mayor valor o a un precio superior, el tercero se quedaba con la diferencia. O sea, que era una convención que tenía su relación bien acordada, bien demarcada. Pido este precio, me das este precio o me devuelves la cosa. También en algunos autores figura como contrato estimatorio, es lo mismo. El precario, que todavía por allí funciona y que está regulado, ustedes lo han estudiado, es cuando una persona cede a otra la posesión gratuita de un bien mueble o inmueble con cargo de ser devuelta cuando era reclamada. La restitución en este tipo de acuerdo, la restitución de la cosa, puede solicitársela en cualquier momento. Es decir, el precario, el que te presto el departamento y me lo devolvés cuando te lo pido. El precario, te presto el esclavo y me lo devolvés cuando te lo solicito. Es una liberalidad. Decían en la época del pretor que era una liberalidad que no se transmitía a los herederos. Es decir, yo no puedo tener algo en forma precaria, como precarista, para pasárselas a mis herederos, sino que fenecía conmigo.
Y luego la permuta. Y la permuta es un contrato por el cual una persona entregaba a otra una cosa, la misma palabra lo dice, y está con los contratos de permuta. Cuando una persona contrata con otra, entregaba a otra la propiedad de una cosa, obligándose esta última a entregar otra cosa en propiedad. La figura fíjese esta figura, doy para que des. Es el caso que nosotros decíamos anteriormente, doy para que des. Estas figuras que no estaban reguladas, como el caso que acabamos de desarrollar, de los contratos innominados, de estas consignas o figuras jurídicas, daba también como consecuencias otras formas, como los pactos, por ejemplo. Fíjese que pacto es una palabra que viene de pac, paz, es decir, que eran convenios o acuerdos que podían generar, que no generaban per se, por sí solo, algún tipo de acción. Sí se obligaban, por eso era el pacto, pero sin generar otras relaciones. En estos pactos, me permiten un minuto, que están exclusivamente basados en los consensos de las partes, simple acuerdo de voluntades, que se confeccionaban a quien celebraban. Hubo una clasificación, sin embargo, a pesar de que podían aparecer, estaban por un lado los pactos desprovistos, es decir, la pacta nuda o desnuda, es decir, que el pacto al realizarse no producía ningún tipo de sanción, si no se cumplía, si se dejaba de cumplir, no acarreaba ningún tipo de sanción ni pecuniaria, ni mucho menos. Y estaban los pactos provistos, los vestidos, o vestidos. Aquel se llamaba pacta nuda, los desprovistos, o desnudos. Y estos que voy a considerar ahora, pactos que el pretor fue previendo de acciones, haciendo que muchas de ellas se cumplan. No conferían acciones que se hicieran exigibles, salvo que cuando estuvieron agregados los contratos, también llamados adjuntos o pacta dicta, tenían las relaciones de dependencia con los contratos, que nosotros actualmente, aunque no diga pacto, la utilizamos, por ejemplo, en los contratos de alquiler, cuando le decimos que las partes acuerdan que la pintura va por orden, por cuenta del inquilino y el actor lo va a hacer realizar, o cuando acordamos, las partes acuerdan en qué tribunal se va a dirimir si hay alguna causa que así lo solicite, ¿no? Por eso digo, el valor que ha tenido aquel tipo de convenciones. Hay algunos pactos, se determinaron también, que no tenían relación de dependencia como el contrato. Podrían ser los pactos pretorianos, es decir, lo que el pretor protegía. Es decir, cuando alguna de las partes se comprometía a realizar algún acto, algún negocio jurídico, pero por el pacto se comprometía a pagar una deuda preexistente. O los legítimos, y aquí es importante, porque los pactos legítimos eran cuando las partes se comprometían a someterse a las diferencias de la decisión de un árbitro, es decir, legítimos, pero las partes, ese era el pacto, se comprometían en caso que hubiera alguna diferencia a la decisión de un árbitro elegido de común acuerdo.
Y fíjese que dentro de esos pactos legítimos está la donación y la dote. Yo creo que ya deben haber estudiado donación, ya ustedes deben haber revisado donación, y por supuesto la dote, pero revisando donación eran aquella cuando una de las partes, el donante, cede, se desprende de algún bien a favor de otro, que era el donatario, en forma gratuita. Estamos habituados a ser generalmente donantes y donatarios, ¿no es verdad? Y siempre lo hacemos en forma gratuita, eso dice la ley. Y sin embargo, la ley Cincia limitó las donaciones hasta un monto máximo. Y si no podía donar el romano todos sus bienes, sino una cuota parte de sus bienes. Y Justiniano sancionó una ley, allá en el 530, de donación entre vivos. En la donación entre vivos llamado liberalidades. Y la dote, que ya fue estudiada, revisada, analizada por ustedes en la época de Teodosio, estudiada en la unidad de matrimonio, fíjese que la simple promesa formal de dote concedía la fuerza obligatoria, es decir, simple promesa formal de dote. Es decir, que también es una forma del pacto. Es decir, del pacto se desprendía también la donación y se desprendía también la dote. La forma que nosotros, eso es parte de la unidad, son los cuasi contratos. Cuasi contratos como si fueran contratos. Esos cuasi contratos eran hechos, obligaciones que surgían de los hechos. Hechos que no eran simples hechos, que siendo simples hechos producían algún tipo de efecto jurídico, que no encuadran dentro de la esfera de los contratos. Normal, no encuadraban, no estaban regulados. Sin embargo, por ejemplo, ¿por qué? Porque en el caso de la tutela y la curatela, que eran cuasi, ¿qué es lo que encontraban en la tutela y curatela para que el tutor generara un cuasi contrato? La obligación de rendir cuentas, tanto el tutor como el curador, por ejemplo, pero debe tenerse presente la gestión de negocio. Cuando sin conocimiento del administrado y sin mandato, el gestor actuaba, pero de buena fe. Es la vecina que muchas veces, de la vecina tuya, que muchas veces que sabe que la boleta de agua la busca en algún lugar determinado y trae la de ella y la suya. ¿Usted se le encargó? No. ¿Genera algún tipo de gasto? No. ¿La señora ha actuado de buena fe? Sí. El pago indebido no suele suceder habitualmente actualmente. Cuando una persona paga por error, puede pedir que le repitan lo que aquella empresa, sociedad o otra persona ha recibido de más. Puede pedir que lo repitan. Hay acciones, no había acciones en aquel momento. Lo que hay es un reclamo. Y el enriquecimiento sin causa, cuando una persona lucra, enriquecimiento sin causa, cuando una persona lucra a costa de otra, sin estar asistida por una causa jurídica. Lucra a costa de otra sin estar asistida por una causa jurídica. El damnificado puede reclamar la restitución a través de acción. Una de ellas es la actio indebiti, por la cual se podía obtener esa restitución. Como dije, fíjese usted
que nosotros acá en los contratos innominados nos estamos refiriendo a distintas formas de relacionarnos, de generar obligaciones entre las partes, que algunas pueden traer algún efecto jurídico a través de las acciones, sobre todo en la etapa del pretor, en adelante, y otras no generan ningún efecto jurídico. Hasta aquí esta investigación, este análisis sobre los contratos innominados. Gracias, muy amables ustedes.